Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar aquí este jueves 13 de febrero. Igual, pues les iba a decir que si quieren prender sus cámaras, adelante. El chiste de este conversatorio, pues es que justo sea un conversatorio donde se sientan libres de poder hacer preguntas, que no sea como tan formal como un webinar donde pues solo están detrás y no pueden hacer las preguntas. Entonces, si pueden prender sus cámaras, estaría increíble. Pues mi nombre es Daniela Rojas, por quien no me conoce. Soy parte de la mesa directiva del programa de jóvenes de Comexi, en donde pues decidimos hacer este conversatorio y le agradecemos mucho a Pablo por ser parte. Creo que es un tema súper relevante, viene ad hoc a la situación, pasó mucho esta semana, ha pasado muchísimo en las últimas 2 semanas, entonces pues agradecemos a Pablo que esté aquí con nosotros y que nos pueda compartir un poco sobre su experiencia y sobre sus aprendizajes sobre este tema. Y también agradecemos a Comexi por el apoyo en realizar este conversatorio, por toda la logística. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si Rack quieres decir algo antes de arrancar, antes de que presente a Pablo. ¿O todo bien? No, nada más agradecerle a todos su participación. Estoy segura de que Pablo nos dará una conversación muy enriquecedora y nuevamente siéntanse libres de participar. La idea es que esto sea lo más interactivo posible. Así que, pues nada, muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Súper, buenísimo. Pues muchas gracias. Voy a leer súper rápido el bio de Pablo para ya empezar con la conversación. Pues Pablo Fuentes Netel es consultor principal en Oxford Insights, donde asesora a gobiernos y organismos internacionales en temas de gobernanza tecnológica e innovación pública. Asimismo, coordina el trabajo del Government AI Readiness Index, que pues es este documento que nos va a presentar el día de hoy y que es un instrumento que mide el grado de preparación de más de 190 gobiernos para adoptar la inteligencia artificial. Es maestro en Economía Política Internacional por el King's College London y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Y también tengo entendido que el Government AI Readiness Index pues salió a finales del año pasado, entonces no han tenido este tipo de acercamientos. Entonces también es un honor que pues nos puedan como platicar todos estos aprendizajes dentro del programa. Y pues adelante, Pablo, ahora sí que the floor is yours. Lo que vamos a hacer, igual solo para explicar rapidísimo la dinámica, es que ahorita Pablo va a presentar el documento y después vamos a abrir el conversatorio para que puedan hacer las preguntas y esto se vuelva más una conversación fluida. Perfecto, mil gracias Daniela pues bueno, mil gracias por la invitación al PJ Comex y a Comexi. La verdad es que da mucho gusto que... esperen, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, se la vemos. pero sí se ven las diapositivas bien. Ah, ahí, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues mil gracias por la invitación. La verdad es que, como decía Daniela, ha pasado mucho últimamente, en los últimos meses, alrededor de inteligencia artificial. Y creo que es uno de los grandes temas globales. Obviamente también está pasando mucho pues, a raíz de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. La política internacional está muy movida y de repente como que pues nos enfocamos en otros temas, pero creo que no hay que perder de vista que la inteligencia artificial es uno de los grandes temas de la agenda y como Consejo de Asuntos Internacionales creo que sí es bien, bien importante continuar con estas reflexiones. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecido de tener la oportunidad. Y sí, como mencionaban, pues no hemos tenido muchas de estas llamadas este año, porque apenas presentamos el índice en diciembre de 2024. Entonces, de hecho, nuestro evento oficial es hasta la siguiente semana, entonces ustedes son uno de los primeros en tener acceso a esto, bueno, vía presentación. Pero bueno, les platico un poco cómo va, cómo tengo planeada la presentación y luego también me presento yo un poco rápidamente.
Y pues bueno, lo que tengo planeado es primero platicar un poco sobre la IA en el contexto global, en el contexto político y política pública a nivel internacional, luego un poco sobre cuál es la relación entre inteligencia artificial y gobierno. Y como introducción, para dar entrada a el Government AI Readiness Index, que es, digamos que, el documento principal del cual les voy a contar. Este es un índice que mide qué tan preparados están los gobiernos del mundo para adoptar la inteligencia artificial. Y quiero también contarles un poco sobre qué se trata el índice, pero sobre todo evaluar el caso de México e identificar ahí cuáles son las principales áreas de oportunidad para el país. Entonces, pues bueno, me presento rápido. Soy Pablo Fuentes Nettel, consultor principal en Oxford Insights. Oxford Insights es un centro de investigación y consultoría basado en Reino Unido, pero que opera con varios clientes y actores a nivel internacional para apoyarlos en aprovechar la tecnología en beneficio del bien común. Como parte de mi rol, coordino el programa de AI Readiness, que incluye varios recursos que tienen la finalidad de ayudar a gobiernos en la misión de gobernar la IA y gobernar con IA, incluidos el Government AI Readiness Index, pero tenemos otros como la Spotlight Series o una herramienta de autoevaluación para gobiernos. También, y pues la otra parte de mi rol tiene que ver con asesoría directamente a gobiernos y organismos internacionales. He trabajado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Global Partnership on AI, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo que hago en Oxford Insights. Previo a ello, trabajé en el sector público en México como asesor en la presidencia entre 2017 y 2018, luego la Cámara de Diputados también. Y pues bueno, ese es más o menos mi background. Y ahora ahora sí empezar con la presentación. Y quería, bueno, primero poner las cosas un poco en contexto, ¿no? O sea, creo que de repente es un poco abrumante escuchar inteligencia artificial por todos lados, pero creo que pues hay una razón detrás de ello y es que es una tecnología sumamente disruptiva y que está avanzando a un ritmo sumamente acelerado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí les pongo algunos datos. Los costos de adopción en el último año se han reducido en 90%, ¿no? Esto a raíz de que cada vez hay más competencia, cada vez más hay empresas desarrollando productos de inteligencia artificial y por lo tanto los consumidores tienen más opciones. Y bueno, pues esto quiere decir que entonces la adopción de esta tecnología, pues es cada vez más amplia. Igualmente, vemos que el financiamiento a empresas, sobre todo startups enfocadas en IA, ha aumentado en más de 40%, lo cual me parece que es sumamente significativo. El mercado de la inteligencia artificial va a alcanzar casi los 250.000 millones de dólares en este año, y en los próximos 5 años se espera que haya un crecimiento del cerca de 30% cada año. eh, ChatGPT ya cuenta con 300 millones de usuarios activos, y el mercado laboral pues está cambiando, ¿no? O sea, casi 40% de los empleos, según el Fondo Monetario Internacional, ya están viéndose afectados de alguna manera por la inteligencia artificial. Esto, a ver, me refiero a siempre hago esta aclaración. El hecho de que estén afectando a los empleos no quiere decir necesariamente que se pierdan esos empleos, ¿no? Al mismo tiempo, es más que cambia la naturaleza de los empleos, ¿no? Si bien algunos empleos son sustituidos por procesos de automatización, también se crean nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago es algo que hace un par de años, hace 3 años, no era tan común, ¿no? Y cada vez vemos más que se necesitan especialistas en gobernanza tecnológica, en gobernanza de inteligencia artificial. Las empresas cada vez más están requiriendo expertos en el uso responsable de IA, por ejemplo. Entonces, más bien cambia la naturaleza del mercado laboral, ¿no? Pero sin duda es una tecnología sumamente disruptiva y pues, por lo tanto, se ha posicionado como un tema clave en la agenda global. Yo aquí destaco tres principales áreas en las que creo o tres puntos que yo creo que son claves en la intersección entre relaciones internacionales y inteligencia artificial. El primero es que esta tecnología está en el centro de las discusiones sobre gobernanza global. Es un tema prioritario para los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, la OCDE, el G20, el G7. Si nos ponemos a revisar cuáles han sido los principales temas que se han discutido en los grandes foros internacionales, pues vemos que la inteligencia artificial está presente en todos.
Si revisamos los reportes de riesgos globales, como de Eurasia Group o el reporte que saca el WEF cada año, pues vemos que la inteligencia artificial no solo está ahí presente este año, sino que lleva 3, 4, 5 años presente en los reportes de riesgos globales. Entonces, es uno de los grandes temas, uno de los grandes retos a nivel de gobernanza global. Segundo, cada vez vemos más actividad relacionada con desarrollo internacional e inteligencia artificial, ¿no? Vemos que muchas de las agencias de cooperación en el mundo están financiando proyectos de inteligencia artificial en países en desarrollo. Cada vez más también hay más colaboración regional, colaboración triangular, cooperación sur-sur en temas de inteligencia artificial. Y tercero, que es un factor determinante en decisiones estratégicas. Hoy vemos las tensiones que existen entre Estados Unidos y China con respecto a empresas de inteligencia artificial, a infraestructura crítica, acceso a recursos que son esenciales para la innovación, etcétera. Entonces, se ha convertido en uno de los grandes temas o en una de las grandes prioridades para los gobiernos del mundo y sobre todo en una fuente o en un factor determinante para definir cuáles son sus prioridades estratégicas, ¿no? Y bueno, esto un poco como para poner en contexto por qué creo que es importante como personas enfocadas o especializadas en asuntos internacionales tener este tema bien presente. Ahora, dentro de todo este escenario, que es sumamente complejo, es importante destacar que el rol que juegan los gobiernos es súper, súper importante. Y yo aquí les pongo 3 dimensiones en la relación de inteligencia artificial y gobierno, ¿no? Pero bueno, primero como contexto, creo que dentro de todo este escenario, dentro de todos estos desequilibrios que está generando la inteligencia artificial, pues los gobiernos son finalmente las instituciones que están mejor posicionadas para poder, uno, mitigar los riesgos que implica la inteligencia artificial. No me quiero meter mucho ahorita en los riesgos, porque, bueno, es un tema muy, muy amplio y muy complejo, pero también es la institución que está mejor posicionada para aprovechar las oportunidades que esta tecnología puede traer para atender retos públicos, mejorar los servicios a los ciudadanos, crear soluciones en materia de educación, de salud, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante y sobre todo como personas enfocadas en asuntos públicos y seguramente aquí hay mucha gente también que trabaja en el mundo de la política pública, pues es importante reflexionar sobre cuál es la relación entre inteligencia artificial y gobierno. Y aquí les pongo tres dimensiones. La primera tiene que ver con el gobierno como usuario de inteligencia artificial. Vemos que cada vez más los gobiernos están incorporando capacidades de inteligencia artificial en las operaciones gubernamentales para eficientar, por ejemplo, la asignación de recursos o cuestiones como detección de fraude o recaudación de impuestos, pero también en la prestación de servicios públicos, ¿no? Por medio desde cosas muy simples como un chatbot que te puede ayudar a tramitar tu pasaporte hasta cosas más complejas como implementar esta tecnología en servicios de salud pública. La segunda dimensión tiene que ver con el gobierno como supervisor y regulador de esta tecnología. Es importante gobernar la inteligencia artificial por medio de legislación o por medio de principios estándares, para, pues, como decía anteriormente, mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Y la tercera sería el gobierno como habilitador de la innovación. Es clave. Creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado los últimos años es que el rol de los gobiernos es crucial para habilitar ecosistemas de innovación mediante la inversión, mediante tener un marco de política pública que fomente la actividad empresarial en este rubro y mediante la colaboración público-privada, que de repente es un tema del que no se habla mucho, pero vemos que en países de Europa, por ejemplo, los aceleradores de innovación en materia de inteligencia artificial generalmente son espacios donde se involucran actores del sector público, del sector privado y organismos de la sociedad civil, academia, etcétera. Y ahí generalmente el gobierno es quien funge como coordinador de estos distintos actores de innovación. Y bueno, yo hoy, digo, este es un tema súper amplio y súper largo y no quiero aburrirlos muchísimo, entonces yo hoy solo me voy a enfocar en el gobierno como usuario. Y uno de los recursos que tenemos para reflexionar sobre este tema es el Government AI Readiness Index, este proyecto que
que surgió en Oxford Insights en 2017 y que ya llevamos 7 ediciones. Siete ediciones. Y pues bueno, les quiero contar un poco el contexto y por qué surge esto, ¿no? En Oxford Insights, uno de nuestras áreas de trabajo es apoyar a gobiernos para estar mejores preparados para la IA. Por ejemplo, hemos colaborado con el Banco Mundial o la GPay en desarrollar hojas de ruta, recursos para gobiernos para entender cuestiones como cómo compartir datos con desarrolladores de IA de forma responsable, em, proyectos para mejorar las capacidades del servicio público en distintos países, etcétera. Y si bien hemos encontrado mucho optimismo por parte de los gobiernos al desarrollar estos proyectos, también encontramos pues cierta incertidumbre, como cierto escepticismo, cierta ansiedad sobre qué bases son necesarias para que un gobierno esté en condiciones de integrar la inteligencia artificial, cómo se debe fomentar o cómo se puede fomentar la innovación responsable y cómo garantizar que los servicios y herramientas basadas en IA sean ampliamente adoptados por varios sectores de la población y que no solo beneficien a unos cuantos, ¿no? Queremos que los beneficios de la IA sean distribuidos de forma equitativa. Y bueno, con eso en mente es que Oxford Insights publicó el primer Government AI Readiness Index en 2017 y también con eso en mente es que cada año tratamos de tener un mejor producto, ¿no? Lo que medimos en nuestra pregunta de investigación es qué tan preparados están los gobiernos del mundo para integrar la IA en los servicios públicos. Aquí cabe destacar que nos enfocamos exclusivamente en la integración de la IA en los servicios públicos. Hay muchos índices actualmente y eso es súper buena noticia. Nos alegra tener muchos otros índices que se publican año con año, pero sí siempre aclaramos que somos el único índice que se enfoca en servicios públicos y no necesariamente medimos el desarrollo de inteligencia artificial en general. Y bueno, lo que queremos lograr con este recurso es ofrecer una herramienta de análisis comparativo para los hacedores de política, identificar iniciativas y eventos claves en distintas regiones y también conocer cuáles son los distintos enfoques en torno a IA, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Tenemos más de 40 indicadores, 40 indicadores que forman 10 dimensiones y a la vez 3 pilares. Los 3 pilares son gobierno, sector tecnología, infraestructura y datos. La lógica detrás de esto es que en el pilar de gobierno mide, pues, digamos, el marco institucional y de política pública que habilita la adopción de la inteligencia artificial y la adopción responsable. Aquí vemos cosas como si existe una estrategia clara de inteligencia artificial, si se han adoptado principios éticos, cuáles son las capacidades digitales del gobierno, su capacidad de adaptación, etcétera. Luego, los gobiernos requieren de una base de proveedores, entonces también medimos qué tan maduro y qué tan dinámico e innovador es el sector tecnología de un país. Y finalmente, los habilitadores, que son los datos, la materia prima que permite el desarrollo de la inteligencia artificial y la infraestructura que habilita la innovación y la adopción de la inteligencia artificial. Entonces, medimos 40 indicadores a través de esos 3 pilares. Y bueno, como les contaba anteriormente, es un documento que empezó en 2017 y solo medía países de la OCDE. Hoy medimos cerca de 190 países. Y es un recurso que está en constante iteración, que estamos constantemente adaptando a las nuevas tendencias. Entonces, pues pronto vamos a sacar nuestra encuesta anual para recibir retroalimentación de los usuarios, entonces se las estaremos compartiendo y nos encantaría contar con sus comentarios sobre qué tan útil les parece el inicio, ¿no? Pero esto es algo que tratamos de hacer año con año porque este es un mundo que se mueve muy rápido y tenemos que estar pues constantemente cambiando para mantenernos relevantes, ¿no? Y hemos logrado pues consolidar una herramienta global. Hoy tenemos 26 estrategias nacionales de inteligencia artificial en el mundo que usan el índice como referencia. Hemos identificado actores en más de 70 países que lo están utilizando y bueno, pues afortunadamente hemos también tenido reconocimiento internacional con organizaciones como la UNESCO y el G20 adoptando el índice. Y bueno, ahora les voy a contar un poco sobre lo que hemos encontrado, bueno, lo que encontramos en 2024. Voy a empezar con lo que encontramos a nivel global.
nosotros tenemos tres hallazgos principales derivados del índice y siempre incluimos un bonus insight que tiene más que ver con lo que nosotros percibimos por medio de nuestra interacción con gobiernos del mundo. Y bueno, el primer hallazgo tiene que ver con que vimos un aumento muy significativo en la publicación de estrategias nacionales de inteligencia artificial en el mundo y sobre todo en países de ingresos bajos y medios y en regiones como Latinoamérica, África subsahariana, Asia Central y Asia Oriental. Esto es buena noticia. Creo que en 2024 hubo 12 estrategias nuevas de inteligencia artificial. Quiere decir que cada vez hay más conciencia, cada vez hay más, em, pues, cada vez la inteligencia artificial se convierte en un tema más relevante para la agenda pública de distintos países del mundo, lo cual, pues, creemos que es sumamente bienvenido. El segundo hallazgo tiene que ver con los líderes. Estados Unidos lidera el ranking global, una vez más, pero su ventaja se basa principalmente en el sector tecnología. Si vemos los otros dos pilares, Estados Unidos lidera el pilar de sector tecnología con una amplia ventaja, pero, no, pero el líder de los otros dos pilares, que es gobierno e infraestructura y datos, es Singapur. Y también vemos ahí países como Corea del Sur que poco a poco van cerrando la brecha. Entonces, nuestra conclusión aquí es que es tan grande el sector tecnología de Estados Unidos, obviamente, pues es donde están basadas las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo, es donde hay mayor acceso a fondos de capital de riesgo, inversión en I+D, etcétera. Es tan grande la escala que eso pues termina, digamos, llevando para arriba la puntuación de Estados Unidos. Pero realmente, si hacemos un análisis más detallado, vemos que no es igual de competitivo en las otras dos áreas, como lo es en el sector de tecnología. Y el tercero tiene que ver con que muchas economías de ingreso medio están cerrando la brecha. Hoy vemos que se ha reducido la brecha entre, digamos, los países que se encontraban del 50 al 100 y del 0 al 50. Y eso tiene que ver con muchos países de ingreso medio, por ejemplo, países en Asia Central como Uzbekistán o países en Latinoamérica como Costa Rica o en Europa como Ucrania, que están invirtiendo o están enfocándose en lo básico, ¿no? No sé, al insight en el índice en inglés le llamamos Getting the Basics Right, ¿no? Que es como, ok, contar con una estrategia clara de inteligencia artificial, contar con gobernanza de datos clara, etcétera, y eso eventualmente va a servir como un cimiento para habilitar la innovación responsable. Y finalmente, hemos notado que la gobernanza global de la IA sigue evolucionando, cada vez hay más entusiasmo, cada vez al mismo tiempo, cada vez hay más preocupación por este tema, pero vemos que los gobiernos del mundo están actuando, que los organismos internacionales están actuando. El lunes y martes de esta semana sucedió la AI Action Summit, que digamos es el evento más importante a nivel global en materia de gobernanza de IA, y vimos muchísimos actores sumándose, vimos líderes, jefes de Estado, y algo que era raro ver hace un par de años, ¿no? Ahora vemos a los jefes de Estado acudir a este tipo de, de eventos y pues bueno, también estamos viendo que cada vez hay más cooperación regional y sobre todo en América Latina. Hay mucha cooperación entre países. Y bueno, ahora sí, vámonos con México. México en el índice 2024 se encuentra en octavo lugar regional y 71 a nivel global. Vemos que si bien el país está por encima del promedio global en cuanto a la puntuación total, este, mm, la brecha no es, comparada con el promedio global, no es tan amplia. En cuestión de los pilares, vemos que la principal área de oportunidad de México se encuentra en gobierno, o sea, en la gobernanza de la inteligencia artificial y el marco de política pública. La principal ventaja se encuentra en infraestructura y datos, donde tienen un cimiento sólido, ¿no? Y bueno, pero vamos uno por uno. Primero, gobierno. Pues como decía, no contar con una estrategia nacional de IA es un tema sumamente relevante y es algo en lo que yo siempre insisto mucho en estos foros porque finalmente es, es crítico tener una estrategia porque estás comunicando tu visión sobre qué enfoque vas a
aplicar para gobernar esta tecnología, para aprovecharla en beneficio de tus ciudadanos, y eso le brinda certeza a aquellos actores que están involucrados en la innovación, le brinda también brinda confianza a los ciudadanos para el uso de la inteligencia artificial, habilita la inversión, etcétera. Entonces es algo que es sumamente importante para los gobiernos. Hoy vemos que casi 80 países del mundo ya han adaptado una estrategia, incluyendo 9 en Latinoamérica, pero México sigue sin hacerlo. En 2018 se contaba con un borrador de estrategia de inteligencia artificial que nunca fue implementado, y de hecho íbamos a ser uno de los 10 primeros países en contar con una estrategia. Eran tiempos en los que todavía esto no era tan popular, pero bueno, lamentablemente no se ha invertido mucho en el tema. Este, Otras cuestiones que vemos que México podría mejorar tienen que ver con rendición de cuentas rendición de cuentas y gobierno abierto y regulación, pero vemos que también que hay una base muy sólida en cuestión de protección de datos personales. México fue uno de los países pioneros en legislación sobre protección de datos personales, y el INAI es un organismo que funciona bien. Y en cuestión de capacidad digital, vemos que sobre todo se requiere un mayor desarrollo de habilidades y de entrenamiento en el sector público alrededor de la IA. Luego, en cuestión del sector tecnología, México cuenta con un ecosistema de innovación bastante competitivo en la región. Somos el único país digo el único, uno de los 4 países de la región con empresas unicornio, reflejando que es un sistema dinámico. Como contexto, una empresa unicornio es una startup que sigue siendo privada, que no ha salido a la bolsa y que está valuada en más de $1 billón, ¿no? Y esto pues refleja qué tan dinámico, qué tan innovador es el ecosistema. México tiene un mercado de tecnologías de la información en crecimiento, con un desempeño superior al de Latinoamérica, pero aún lejos del promedio de los países de la OCDE. Un dato aquí bien importante es que si bien México pues es una economía de las 20 economías más grandes del mundo, la segunda economía más grande de Latinoamérica, vemos que relativo al tamaño de su economía, el acceso a fondos o a financiamiento para innovación de IA es bastante limitado en México. Los niveles de capital de riesgo, de venture capital y de inversión en investigación y desarrollo son bastante limitados. Y eso es probablemente una de las principales áreas de oportunidad para el país, para detonar la innovación de su sector tecnología. Y finalmente, capital humano. México tiene una base competitiva comparado con el promedio global y regional, pero persisten ciertas inequidades, como por ejemplo una brecha de género importante en las personas que se dedican a temas de tecnología en el país. Y finalmente, infraestructura y datos. Existe una base sólida, sobre todo en infraestructura de telecomunicaciones y digital, por ejemplo, la adopción del 5G, aunque persisten desafíos en cuestión de qué tan, de la calidad de esta tecnología y qué tan bien distribuida está dentro del país. Esto es clave para asegurar que la adopción de la inteligencia artificial pues, no esté concentrada, por ejemplo, solo en zonas urbanas o en ciertas zonas del país, ¿no? Y que un amplio sector de la población se pueda ver beneficiada. Luego, pues, vemos que este punto es bien importante. México tiene un área de oportunidad gigantesca en términos de capacidad de cómputo. La capacidad de cómputo es finalmente lo que permite el desarrollo de sistemas complejos de inteligencia artificial. México, por ejemplo, no cuenta con supercomputadoras dentro del país, que es uno de los indicadores que usamos nosotros para medir qué tan madura es la capacidad de cómputo de un país. Vemos que ya están habiendo cada vez más inversiones, por ejemplo, en centros de datos. Recientemente AWS lo hizo un anuncio importante sobre inversión en México. Ese tipo de noticias seguramente tendrán un impacto en la capacidad de cómputo del país y la infraestructura del país, pero todavía, pues, digamos que no vemos los resultados reflejados. Y pues vemos una base sólida en gobernanza de datos. México también, así como es pionero en protección de datos personales, es pionero en cuestiones de gobierno abierto, de datos abiertos. Y pues eso se refleja en la puntuación de México en representatividad y disponibilidad de datos. Y bueno, solo como para recapitular, ¿cuáles son los puntos clave o recomendaciones que hacemos para México? Uno, desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, y lo vamos a seguir diciendo hasta que no veamos avances de la materia.
Segundo, impulsar el ecosistema tecnológico y sobre todo el acceso a fondos, financiamiento para startups relacionadas con IA. Y tercero, mejorar la infraestructura y capacidad de cómputo en el país. Pues bueno, digamos, eso es todo de mi presentación, pero bueno, estoy feliz de contestar preguntas o aclarar cualquier duda sobre el índice, cómo funciona o cualquier otra pregunta. Buenísimo, muchísimas gracias, Pablo. Estuvo súper interesante, como siempre, el trabajo que hacen desde Oxford Insight para construir este índice es increíble. Sabes que, pues, para quien no conozca, además de estar en la mesa directiva, soy parte de una think tank mexicana donde nos enfocamos en estos temas, en la intersección entre nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad y utilizamos el índice para muchos de nuestros proyectos, entonces en realidad es un gran documento de apoyo. Y para abrir la conversación, justo, pues también voy a invitar a los demás que hagan sus preguntas, pero una de las preguntas que ha surgido mucho en las últimas semanas, sobre todo en las últimas semanas, es que con la nueva administración de Trump hemos visto un cambio en la agenda tecnológica de Estados Unidos, ¿no? Con Biden estaba tratando de impulsar el tema un poco más como hacia un lado ético y de salvaguarda de los derechos humanos con el AI Bill of Rights, sin dejar de lado tampoco la parte de innovación, porque teníamos también el CHIPS Act y pues todo lo que estaba haciendo también en temas de regulación o restricciones con China, pero pues el speech de Vance en el AI Summit, pues reafirmó esto que veníamos sospechando que iba a ser la nueva agenda tecnológica de Estados Unidos, ¿no? Con especial énfasis en la innovación, en la competitividad y muy antirregulatorio, ¿no? Lo dijo, pues, sí, lo dijo muy abiertamente Vance en su speech. Entonces, ¿cómo crees que este giro en la agenda de Estados Unidos va a afectar el tablero internacional en términos de gobernanza y cooperación de inteligencia artificial? Sí, es buena pregunta y es, yo creo que uno de los grandes temas de las últimas semanas. Yo creo que sí es un giro muy, muy importante. Creo que sobre todo porque la gobernanza de la inteligencia artificial, si bien sigue siendo sumamente fragmentada, hay una fragmentación normativa enorme, muchos actores, muchas instituciones diciéndole a los gobiernos qué es lo que deben hacer y cómo deben regular la inteligencia artificial, y sigue habiendo una falta de consenso. Sí vimos que en los últimos años, si bien no ha habido muchos avances en crear consensos, sí ha habido avances en definición de, por ejemplo, estándares mínimos, de adopción de estándares internacionales, por ejemplo, la recomendación de la UNESCO para el uso responsable de la inteligencia artificial o los principios de la OCDE sobre IA. Veamos que cada vez más países las están adoptando. Vemos que los eventos o las grandes cumbres de inteligencia artificial cada vez son más grandes, como la AI Action Summit, que fue enorme. Había actores de más de 100 países, tuvieron un Business Day con CEOs como el CEO de OpenAI, varios jefes de Estado, como dije anteriormente. Entonces vemos que ha habido mucho momentum, hay como bastante apetito por meterse en estos temas a nivel global, pero definitivamente uno de los grandes líderes en materia de inteligencia artificial a nivel gobierno, que es Estados Unidos, pues de un giro de 360 grados en términos de cómo está aproximándose o cómo ve la gobernanza de la inteligencia artificial, sin duda pues afecta la motivación de otros actores. Y creo que esto se vio reflejado, por ejemplo, en el hecho de que, digo, aquí estoy hablando a título personal, no necesariamente institucional, pero eh, los dos grandes ausentes, bueno, al final de la AI Action Summit se firmó una declaración digamos, sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, que son ideas que han sido promovidas por países como Francia, Canadá, organismos como la UNESCO y la OCDE. Y uno de los grandes ausentes en la firma de este documento fue el Reino Unido. No sabemos exactamente cuál es la razón, el gobierno no ha sido muy claro en explicar cuál es la razón, pero bueno, hay pues cierta sospecha de que también el hecho de que Estados Unidos se haya bajado del barco pues está teniendo cierta influencia en otros países, ¿no? Entonces, pues sin duda está teniendo un efecto importante.
pero creo que tampoco todos son malas noticias. O sea, creo que sigue habiendo un momentum ahí importante entre varios actores y sobre todo entre los organismos internacionales y liderado por países como Francia, como Canadá o países y otros países también del mundo en desarrollo, que creo que se va a mantener. Quizás no va a avanzar al mismo ritmo que hace un par de años, pero bueno, ahí seguimos. Sí, totalmente. Creo que estuvo interesante, como justo en este tema de la declaración, quiénes fueron los que firmaron y quiénes no. Y desde hace ya tal vez un año, nosotros lo que hemos percibido es este discurso antirregulatorio que han impulsado bastante y creemos y tenemos nuestra teoría que ha sido impulsado sobre todo desde las Big Techs, que es una narrativa que trae las Big Techs y que está llegando a muchos gobiernos. Aquí en México también lo estamos escuchando bastante, como este tema de que no hay que regular, no hay que ser como la Unión Europea, porque nos va a ir muy mal y no tenemos que prohibir y es como de, ok, ¿de dónde está saliendo esta narrativa? Entonces hay un fuerte pues sí, el lobbying que está haciendo las Big Techs para tratar de mitigar esto o tratar de empujarlo, pues está bastante interesante y sabiendo que ahorita son muy cercanos a la nueva administración, pues se está notando más que nunca. Pero también una de las cosas interesantes, sí, o sea, que UK no haya firmado también, pues digo, también creo que está alineado a su nueva estrategia de inteligencia artificial que está más enfocada como en innovación y medio lo quisieron justificar con temas de seguridad y de energía, o sea que uno no puede ser sustentable y al mismo tiempo crear innovación. Pero algo interesante es que China sí lo firmó, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes a estos dos grandes ausentes, pero también tienes a China que sí decide firmar esta declaración. Y eso va como a una pregunta que te tengo, Pablo, que justo en el ranking, pues China no está como en el top de los países, ¿no? Cuando sabemos que o sea, está como par a par con Estados Unidos en muchas de las áreas claves. Y después tienes avances como DeepSeek, que vino a revolucionar y poner un poco en jaque a las empresas estadounidenses. Entonces, ¿cómo deberíamos de interpretar su posición en el índice, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene China en esta competencia global? Sí, el caso de China es nuestro dolor de cabeza más grande cuando estamos haciendo el índice. Y nosotros lo decimos siempre abiertamente. De hecho, estamos por publicar un artículo sobre eso. eh, que sabemos que el lugar en el que se encuentra China en el ranking no corresponde a la realidad. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Tienen que ver con el acceso a datos. Nosotros como investigadores nos cuesta mucho trabajo encontrar datos sobre China. Entonces, su puntuación se ve afectada porque lo que nosotros hacemos es que cuando no encontramos datos sobre un país en particular, hacemos un cálculo estadístico que se llama Peer Group Mean Imputation, que básicamente dividimos al mundo en distintos peer groups que tienen que ver con su región y el tamaño de su economía. Y tomamos el promedio de ese peer group y se lo asignamos al país, al indicador que tiene datos ausentes. Eso afecta muchísimo a China. Eso termina afectando muchísimo a China. Y en muchos casos es bien interesante porque año con año la disponibilidad de datos sobre China va reduciéndose. Uno pensaría que es al revés. En muchos casos puede ser incluso deliberadamente, o sea, son por cuestiones de seguridad nacional, por otras decisiones del gobierno chino, pero nosotros usamos muchas bases de datos de organismos internacionales, por ejemplo, del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, de la OCDE, de la Institución Internacional de Telecomunicaciones, etcétera. Y China ha dejado de reportar ciertos datos a estos organismos. Entonces, eso está afectando, pues, afecta a quienes investigamos estos temas y, por supuesto, no podemos medir a China como debería ser, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la principal razón detrás del lugar de China.
Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Y también tengo otra pregunta que tiene que ver con México, ya para irnos así de qué está pasando aquí en el país. Y sí, creo que es lamentable que en 2018 en el índice salíamos como en el top veintitantos, ¿no? México salía ahí en el top de veintitantos y ahorita pues ya estamos en el 71 y justamente decías que una de nuestras fallas principales es el hecho de que no tenemos una estrategia de inteligencia artificial. Am, para ser sincera, no creo que lo tengamos pronto. No, no creo que vamos a tener una estrategia de inteligencia artificial pronto, pero sí estamos viendo como algunos indicios de que la nueva administración está interesada en empujar ciertos temas alrededor de inteligencia artificial, ya sea por digitalización gubernamental o ya sea para construir algunos hubs de innovación dentro del país. De alguna forma, eso va a ayudar a que México pues suba dentro del índice. Sí, pero bueno, aquí creo que haría una distinción entre mejoras en el índice y mejoras sustantivas en cuanto al grado de preparación de México, ¿no? Obviamente, los índices tardan más en reflejar la realidad, ¿no? Y los cambios estructurales, cambios en materia de gobernanza que se hacen hoy, pues quizás se vayan a ver reflejados en el índice en 1 o 2 años, ¿no? O sea, digo, hay cuestiones que son muy directas, como publicar una estrategia, ok, eso va a subir tu calificación, tu puntuación el próximo año, pero hay cuestiones que tienen que ver más con, por ejemplo, inversión, ¿no? Entonces, México apenas está creando o habilitando la inversión por medio de política pública. Eso quizás se va a ver reflejado en el índice en 1, 2, 3 años. Pero eso no quiere decir que no se estén haciendo, que no haya señales positivas. Y sí, justo como mencionas, creo que la nueva administración está dando señales de mayor interés en el tema. El hecho de que se vaya a crear una secretaría enfocada en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, creo que es relevante. La creación de una agencia digital nacional que ya existía y luego el sexenio pasado bueno, no dejó de existir, pero se quedó ahí en un limbo extraño y el hecho de que regrese y que refleja cierto entusiasmo o cierta, pues, pues mayor conciencia sobre la importancia de estos temas, ¿no? Como mencioné anteriormente, los anuncios de inversiones que se han hecho en coordinación con gobierno, con grandes empresas como AWS en materia de desarrollo de capacidad de cómputo y centros de datos, creo que son muy buenas señales. Entonces sí, creo que la cosa va mejorando. También es de destacar bueno, si la gente esté familiarizada con lo que es la ANIA, que es la agencia, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es una iniciativa que surgió en el Senado de la República y que involucra a muchos actores, sociedad civil, academia y sector privado, que también el año pasado estuvo impulsando muchísimo el tema de la gobernanza de inteligencia artificial en México. Entonces, sí hay mucho interés y lo que ha faltado es como que el rol del gobierno como el coordinador, como el habilitador, pero parece que hay señales positivas. Muchas gracias, Pablo. Veo que Raúl pusiste una pregunta ahí en el chat. No sé si quieras abrir tu micrófono y hacerla. Y yo, Raúl. ¿O quieres que yo la lea? Si no, yo la puedo leer si quieren. A ver. Creo que es más como un comentario. A ver, dice como, en el caso de nuestro país, yo estoy de acuerdo. Ay, disculpe, no puedo abrir el micro. Ok, sí, yo la leo con gusto. En el caso de nuestro país, yo estoy de acuerdo en regular de alguna forma la inteligencia artificial como extranjeras que han llegado a nuestro país regular, más no restringir. No porque sean malas, ya que es parte de la evolución en todos los ámbitos internacionales, pero es más que nada porque México no está del todo preparado para llegar ahí de golpe. Existe un amplio rango de la población que puede ser sustituida por una inteligencia artificial, puede ser drástico para sus vidas. Por otro lado, lo que habría que impulsar es una IA mexicana, no solo para nuestro país, sino para diversificarla a otros países que la puedan utilizar, ya que aunque no podemos dar un cambio de golpe, no podemos quedarnos atrás en el camino que está llevando a cabo el mundo. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, opino que estoy de acuerdo con Raúl en todos sus puntos. Este,
Sí, creo que no son mutuamente excluyentes el habilitar la innovación y la operación de empresas extranjeras y al mismo tiempo desarrollar capacidades para producir inteligencia artificial dentro del país con empresas mexicanas. Uno de los grandes temas en el mundo y sobre todo ahora que hablábamos de inteligencia artificial y relaciones internacionales tiene que ver con la soberanía tecnológica. Ha sido uno de los grandes temas en, sobre todo a raíz de las tensiones entre Estados Unidos y China, hace pues ya la primera administración Trump, sobre la cuestión de si le vendían semiconductores, si iban a permitir el acceso a empresas chinas como TikTok, etcétera. Y una de las, digamos, de la lógica que hay detrás de la soberanía tecnológica tiene que ver con dos cosas. Uno, que es lo mismo que está detrás del nearshoring, que es que las cadenas globales de suministro, pues se ha demostrado que son vulnerables. El COVID fue uno de los grandes factores que nos hizo darnos cuenta de qué tan vulnerables son estas cadenas. Entonces, cada vez los países quieren ser menos dependientes de esas cadenas globales de suministro e invertir en el desarrollo de infraestructura, en este caso de inteligencia artificial, de forma pues, soberana y no depender tanto de otros países. El segundo tiene que ver con una cuestión más ideológica, narrativa, que es que cada vez vemos más una tendencia hacia el mercantilismo comercial y eso pues también está generando mayor interés en la soberanía tecnológica. Pero hay otro tema que es bien importante y por el cual yo creo que sí es bien importante invertir en soberanía tecnológica, que tiene que ver con que los sistemas desarrollados con datos de tu propia población van a funcionar mil veces mejor que los sistemas desarrollados con datos de la población de otro país. Este, el, Obviamente que no recuerdo bien cuál es el porcentaje, pero es más del 50%. Más del 50% de los datos con los que OpenAI desarrolla ChatGPT están en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que va a reproducir información. Uno, que está entrenado con información que proviene de países angloparlantes y dos, que el sistema piensa en inglés. Entonces, si tú estás usando el sistema en español, probablemente el sistema va a traer sesgos hacia la población angloparlante, no va a brindar información de forma tan precisa como lo haría en inglés, etcétera. Y eso, por supuesto, que pues complica la carrera o genera desequilibrios en cuanto a quién está beneficiando la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, es bien importante invertir en capacidades locales y desarrollar tecnología a nivel local. Este, y bueno, aquí veo otro comentario de Elías que dice, el principal problema de México... Sí, bueno, la fuga de talentos es otro tema importante. Pues sí, lamentablemente en México aún no se han abierto mucho, digamos, hablábamos un poco de cómo cambia el mercado laboral y el, el sector, o bueno, las disciplinas o los puestos de trabajo relacionados con tecnología son limitados. Entonces sí vemos que muchos especialistas pues terminan en otros países. Pero al mismo tiempo creo que sí hay un reto importante en desarrollar más talento. No solo que no se te vaya, sino también desarrollar más, ¿no? Y bueno, dice, en China la gente dedica hasta horas inhumanas. Bueno, sí, pero bueno, creo que no queremos horas inhumanas en México. Bueno, no sé. Pero bueno, sí, concuerdo con que hay que invertir más en el desarrollo de capacidades y habilidades en México. Sí, Sí, Raquel. ajá, Rack, por favor. Yo tengo una duda, sobre todo como siguiendo sobre la línea de lo de soberanía tecnológica. Yo trabajo en una empresa de tecnología, no en la relación de inteligencia artificial con gobierno, más bien pues un poco como de la expansión de la infraestructura para hacer centros de datos, ¿no? Desarrollar la inteligencia artificial y sobre todo de cuál es el clima social en torno a esta tecnología, ¿no? Y creo que al menos en Latinoamérica, por ejemplo, se está viendo mucho en Brasil, en donde a partir de que entra Lula da Silva, pues agarra este discurso de soberanía también tecnológica, con una postura bastante hostil hacia empresas extranjeras que desarrollan tecnología, desde el bloqueo de X, está ahorita también como la suspensión de Meta por no cumplir con ciertos parámetros de privacidad de sus usuarios, y están anunciando poder crear precisamente una inteligencia artificial nacional. Entonces, si estamos diciendo que lo de ChatGPT tiene ciertos sesgos, ¿no? Hacia como sociedades angloparlantes y se va como más hacia esa tendencia,
caer en una inteligencia artificial nacional pues, con esta ideología no también genera los mismos sesgos? Bueno, a ver, sí, sí, sin duda. O sea, creo que ningún sistema de IA va a estar libre de sesgos, ¿no? La clave está en reducirlos lo más posible. Este, a ver, esa es una pregunta complicada, pero yo diría que es difícil reproducir visiones ideológicas en un sistema de inteligencia artificial por la cantidad de datos que se requieren para entrenar un modelo. Para tú poder desarrollar e integrar un modelo necesitas cantidades inmensas de datos que provienen de muchísimas fuentes. Entonces, por lo tanto, llevar un control sobre qué tipo de datos, qué tipo de información, qué tipo de visión está reflejada en esos datos, pues creo que es sería un poco complicado. Pero bueno, por supuesto, esto varía dependiendo de qué tipo de sistema quieras desarrollar, etcétera. Pero bueno, pero sí, es un tema que no está libre de la política. Creo que más bien es un tema muy político. Pero también, más allá de lo político, creo que tiene mucho sentido invertir en capacidades locales y reducir un poco, pues, no me gusta usar la palabra dependencia, ¿no? Pero sí, más bien invertir en capacidades locales. Creo que es bien, bien importante. Yo voy a discrepar un poco contigo, Pablo. Porque es justo algo que estaban viendo y salieron como ya bastante como videos de DeepSeek, que es como justo este chatbot que le hace competencia a este ChatGPT chino y donde cuando le preguntabas cosas que eran sensibles como para el gobierno chino, entonces no te respondía o te respondía otra cosa o cero que ver, ¿no? Entonces creo que, o sea, digo, es China, ¿no? Y la capacidad que tiene China tal vez no es igual que la capacidad que tiene Brasil, pero creo que sí puedes hacer modelos que estén, eh, pues sí, como sesgados a ciertas ideologías. Y también lo estamos viendo con no sé, con Elon Musk y cómo están ahí manipulando un poco el algoritmo en X para que entonces te salgan cosas que sean más vinculados como ideologías de derecha, y ya no sea como estos echo chambers, sino que se amplíe un poquito más. Entonces, sí, yo creo que sí, sí se puede, pero más allá, o sea, siento que la soberanía tecnológica tiene que ir más como justo lo que decías, como crear estas capacidades, ¿no? O sea, como que en México tengamos como, generemos los datos necesarios para entonces poder empezar a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que respondan a nuestras necesidades en específico, ¿no? O sea, si vas a utilizar un sistema de inteligencia artificial que es creado en Europa o en Estados Unidos para temas de salud, entonces no te va a servir en México porque pues no funciona, o sea, no tenemos las mismas enfermedades, la población es muy diferente, entonces creo que ese chip, o sea, se tiene que ir más para allá, ¿no? O sea, como crear estas capacidades tecnológicas de cómputo, infraestructura, bla, 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 pero entonces ya poder hablar sobre que quieres desarrollar este tipo de tecnología, pero no sé cómo lo vean, No, sin yo duda. solo aquí. No, sin duda, y estoy totalmente de acuerdo con tu punto. Nada más haría una distinción entre sesgo y actos deliberados por censurar cierto tipo de información o promover cierto tipo de visión ideológica. O sea, el sesgo lo entenderíamos mal lo entenderíamos más como un resultado involuntario del sistema de inteligencia artificial, que porque sus datos están cargados hacia cierta posición o hacia ciertos sectores poblacionales, entonces reproduce cierta información de forma involuntaria y de forma totalmente automatizada que reproduce ciertos sesgos, ¿no? O ciertas visiones. Ahora, luego está el tema de los gobiernos deliberadamente influyendo para que sus sistemas de inteligencia artificial reproduzcan cierto tipo de visión y eso pasa 100%. Pero ahí ya no es producto de cómo se curaron los datos o cómo se curó la muestra de los datos. Es algo totalmente de alterar el algoritmo para favorecer cierto tipo de información. Y eso sin duda esto pasa en China, es muy claro lo que pasa con DeepSeek. Sin duda, digo, puede pasar en otros países del mundo, no necesariamente en China. Y finalmente, pues como toda herramienta tecnológica, pues
y es muy vulnerable a ser utilizada con fines políticos. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Andaba hablando en mute. No puede ser que después de tantos años me siga pasando esto. Este, aquí hay otra pregunta donde dice como, ¿ves viable que China u otros ayuden a otros países a generar capacidades de inteligencia artificial locales? Con lo que comenta Dani, si fuera el caso, ¿cómo se podría combatir que la inteligencia artificial no se esté manipulando? Sí, ese tema está súper interesante. Justo, bueno, uno, China está invirtiendo muchísimo en generación de capacidades locales, probablemente sea después de Estados Unidos el país que más está invirtiendo. Eh, Segundo, no solo eso, sino que China, digo, y esto es parte de una estrategia mucho más amplia de influencia, la, digo, China desde hace desde hace un par de décadas, pues ha invertido muchísimo en cooperación internacional, en cooperación para el desarrollo, y la inteligencia artificial, pues ya es uno de esos grandes temas en materia de cooperación para el desarrollo, y pues está empezando a financiar proyectos de inteligencia artificial en distintas regiones del mundo. Y pues digo, creo que esto no es exclusivo de la inteligencia artificial, creo que pues sabemos como internacionalistas que muchas veces la cooperación pues es un vehículo para influir o para ganar soft power o para influir más directamente en ciertas regiones. Entonces, pues sí, sin duda, China ahí está siendo muy activo y también, pues bueno, ya aquí me estoy yendo a temas más de política internacional, pero también va a empezar cada vez más a cubrir los espacios que otros están dejando, ¿no? Entonces, pues ahí hay que verlo con atención. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. gracias. Y justo creo que lo comentaban, no me acuerdo, en algún conversatorio que escuché como hace unas semanas que va a haber un punto donde justo se va a dividir, ¿no? Es como o te vas con China o te vas con Estados Unidos, ¿no? Tal cual. O sea, en esta guerra tecnológica, va a haber un momento donde vas a tener que decidir si te vas para un bando o para el otro. Entonces va a estar bastante interesante. Y porque además ya estamos viendo como esta guerra muy clara, ¿no? O sea, sí, desde Estados Unidos aranceles y restricciones, etcétera, pero también desde China, por ejemplo, andan vigilando, creo que metieron como en temas de monopolio a Google. O sea, como investigación en temas de monopolio en Google en China. Entonces, estás viendo como este back and forth, así como de, sí, pues ahí te va, ya, sí, pues ahí te va. Entonces, sí, creo que vamos a ver bastante, sobre todo este año y sobre todo porque Vance dijo que va a ser una prioridad en 2025 temas de inteligencia artificial, así que tendremos mucho de qué hablar. Sí, se va a poner muy interesante, la verdad. Sí, de hecho, pues vamos a ver si se puede hacer como tipos de conversatorios también como en temas de sesgos, de riesgos, para que se entienda un poquito más también de qué estamos hablando cuando decimos de sesgos, de qué estamos hablando cuando decimos otro tipo de riesgos, porque también muchas veces cuando hablamos de riesgos nos centramos como ya en estos riesgos catastróficos donde los robots dominaron el mundo y ya nos destruyeron y bye bye, pero nos estamos enfrentando como a estos impactos negativos en nuestro día a día en temas como de financiamiento, en temas de salud, con los coches autónomos, también con la energía que consume para generar una sola imagen, en ChatGPT. Entonces, sí, hay mucho de qué hablar. Sí, hay mucho de qué hablar. Y el tema de riesgos es interesantísimo y concuerdo con lo que dices. Yo siempre trato de no enfocarnos en los riesgos existenciales o catastróficos porque no sirve de mucho y luego lo que ocasiona es que ignoramos las cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Sí, Riesgos mucho más sutiles, mucho más silenciosos, pero que ya desde hace 5 o 10 años están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente. me encantaría participar en esas también. Buenísimo. Aquí dice Elías, no sé, Elías, si quieras decirlo tú, o lo leo desde el comentario. Sí, es que está muy interesante pues ver todo
lo que se está desarrollando, pero también pues en dónde queda México, ¿no? Porque aparte de eso, vemos también tanto beneficios de parte de empresas, de parte de gobiernos, ¿no? Etcétera. Pero en este caso, como se mencionaba, pues bueno, es que la diferencia no solamente va a radicar en, desde el punto de vista económico, a ver quién se beneficia más, sino que también es ideológico y cultural. Entonces, pues sí creo que, pues sí sería bueno tener una regulación porque, bueno, de por sí, aquí en México tendemos a regalar prácticamente, pues, datos para, pues, trabajar con inteligencia artificial o si queremos ocuparla quizás para algo quizás muy sencillo y pues bueno, pues no sabemos pues en qué a qué manos caen. Entonces sí creo que, que sería viable ahí que exista una regulación y que aparte de ello que pues México se enfoque en crear y tener hubs tecnológicos que logren desarrollar pues también en pro de nuestra propia sociedad. Sí, de acuerdo, Elías. No, la regulación es un tema súper, súper importante, pero también un tema bien complejo y creo que sigue siendo, la inteligencia artificial sigue siendo un tema emergente y es bien difícil regularlo sin terminar cayendo en cuestiones restrictivas. Ahora, no estoy promoviendo el enfoque de J.D. Vance, ni mucho menos. Creo que hay puntos medios ahí. Por ejemplo, lo que hace Singapur me parece súper interesante, que es la regulación ágil, ¿no? Que son contar más con mecanismos de experimentación como sandboxes, donde empiezas a probar ciertas regulaciones en ambientes controlados. Em, pero sí, sí, es bien interesante. Digo, creo que es algo que está presente en todas las industrias, ¿no? Lo que le llaman el Collins-Bridge Dilemma, ¿no? Que es esto de cuando es fácil, cuando la tecnología es emergente y es más fácil regular porque no existe tanto leverage power de parte de los desarrolladores de esa tecnología, no se tiene suficiente información sobre cuál es el impacto, ¿no? Y luego cuando ya tienes suficiente información sobre cómo funciona, cómo se comporta en la tecnología, ya es más difícil regular porque entonces ya los actores tienen mucho más influencia por medio del lobbying, los usuarios ya también se resisten más al cambio, ¿no? Yo usaba mi herramienta de cierta forma y ahora quieren cambiar el modo en el que la uso, etcétera. Entonces, pues es el gran dilema de la regulación tecnológica y creo que hay ahí ha habido muchos avances en cuestión de mejora regulatoria y de regulación ágil. Vale mucho la pena ver el trabajo que la OCDE ha hecho en cuestión, por ejemplo, de anticipatory governance, que creo que hay muchos mecanismos bien innovadores como para navegar estos escenarios que son bien difíciles y que vale la pena echarle un ojo. Sí, súper de acuerdo con Pablo. Solo como así de humilde opinión. Sí, yo creo que el problema con México es que ya estamos hablando de temas de regulación cuando no tenemos una estrategia de inteligencia artificial. Entonces, si no nos hemos puesto de acuerdo de qué es nuestra visión, cuál es nuestra visión en temas de esta tecnología, pero ya estamos hablando de regulación, pues está como medio raro, ¿no? Y las propuestas que se han hecho han sido un copy-paste, pero un mal copy-paste sobre la regulación de europea. Entonces, como tampoco esa es la solución, ¿no? O sea, tampoco es traer regulaciones externas y ni siquiera tropicalizarlas, ni siquiera hacer un análisis de las necesidades que nosotros tenemos como país. Pero definitivamente sí estoy a favor de la regulación y creo que sí debería de hacerse. Pero siento que hay otros medios también. O sea, creo que podríamos mejorar nuestra ley de protección de datos personales, robustecerla todavía más. Creo que también podríamos sacar una ley de ciberseguridad que ha estado ahí en hold por miles de millones de años. Entonces, creo que podríamos atacar como ciertas áreas sin tener que regular per se la inteligencia artificial. Este,
Y también creo que el problema es que vemos la parte de regulación como algo súper cuadrado, que es algo que ya mencionaba Pablo, como que existen otro tipo de mecanismos. Los sandboxes regulatorios, no digo que son la solución, pero pues son como mecanismos que podríamos estar implementando desde México. En su momento hicimos un prototipo de políticas públicas aquí en México en temas de transparencia y explicabilidad, lo cual estuvo muy, muy interesante, porque es un ejercicio tipo sandbox. Entonces nos posicionó como dentro de estos primeros países en tratar de hacer este tipo de ejercicios e innovaciones. Entonces, sí, o sea, creo que existen como otros mecanismos y existen otras visiones para poder contrarrestar todos estos desafíos que vienen con estas tecnologías. Ah, y aquí decía Mateo, no sé si lo quieras decir, Mateo, abrir tu micrófono. Bueno, sí, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Es que justo creo que antes de regular, o sea, necesitamos un paso previo, que es justo conceptualizar y entender todo esto, porque mayormente cuando se habla de inteligencia artificial se suele hablar de inteligencia artificial generativa, que es lo que conocemos como ChatGPT, los generadores de imágenes, etcétera, etcétera, pero la inteligencia artificial abarca un conjunto de tecnologías amplias. Los LLM son los que mayormente se conocen, pero hay otras tecnologías ligadas a eso, como por ejemplo visión artificial, etcétera, etcétera. Entonces, justo creo que ahí está el gran reto en que es una tecnología, y bueno, no diría una tecnología, sino un conjunto de tecnologías amplias, que cada una tiene sus propios alcances, sus propios límites y sus propios riesgos, y creo que ahí está justamente el primer reto antes de regular, porque como les digo, mayormente cuando se habla de IA, lo que se conoce comúnmente pues es ChatGPT, o sea, un LLM, pero los LLM no son la única inteligencia artificial que existe. Entonces pues creo que justo el paso previo es entender todo lo que conlleva una IA. Creo que antes de llegar a una regulación, justo este país necesita un informe como el que acaban de mostrar, del estatus de la IA, los tipos de IA, las tecnologías detrás de cada una y qué tipos de alcance tienen. Porque, por ejemplo, quizá ChatGPT podría ser inofensivo, es un LLM, pero, por ejemplo, inteligencias artificiales que son, por ejemplo, predictivas, que puedan identificar a dónde va una persona o ese tipo de cosas ya más de hipervigilancia, pues ya ya entrarían en un tema de protección de datos y privacidad, y esas sí requerirían ciertas regulaciones. Me vienen, por ejemplo, a la mente también desarrollos que hay de precisión de misiles, y que justamente ya hay un riesgo porque entonces se empiezan a desarrollar tecnologías que pueden inclusive volverse armas. En inglés es este concepto, ¿no?, de weaponize, y pues ahí sí ya estaríamos ante un entorno en el que la tecnología avanza tanto que ya tenemos los riesgos presentes. Eso era lo que quería comentar. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo, Mateo. Este, sí, es esencial primero tener una visión sobre cómo el país va a abordar el tema de la inteligencia artificial. Y no necesariamente esto involucra regulación, también involucra integración de la inteligencia artificial a los servicios públicos, desarrollo de capacidades, habilitar la innovación y en su momento regularla, ¿no? Hay pasos previos a la regulación. La regulación no necesariamente es legislación dura, ¿no? También existe uno de los temas que nosotros medimos, por ejemplo, es la adopción de estándares éticos, ¿no? Son estándares. Muchas veces no son, no, son mecanismos que no puedes forzar su aplicación, pero sí generan una huella, ¿no? Generan un blueprint de cómo se deben, qué pasos se deben seguir. Y, y sí, y luego, bueno, pues el tema de la inteligencia artificial generativa, sin duda, pues es lo que ha hecho más visible este tema, 100%, pero bueno, la verdad, la inteligencia artificial lleva décadas siendo implementada. Digo, desde cuestiones súper, súper simples como el autocorrector de tu celular, ¿no? Digo, cuestiones como de reconocimiento facial que llevan operando en agencias de seguridad 15 20 años, ¿no? Y sí, algunas de ellas, mencionas hipervigilancia, quizás los riesgos son más evidentes, pero yo te diría que también
la inteligencia artificial generativa y los chatbots y ese tipo de recursos no están exentos de riesgos y tampoco deben estar exentos de regulación. Por ejemplo, te pongo un tema que es súper interesante, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Que ChatGPT o cualquier otro de estos chatbots está reproduciendo información que probablemente fue generada por otras instituciones, por otras personas, y hay un tema ahí, hay un dilema, ¿no? De propiedad intelectual, lo mismo con los generadores de imágenes, ¿no? Que pueden estar basados en artistas o en diseñadores, y están reproduciendo contenido sin darle crédito a quienes están generando estos activos, ¿no? Entonces, pues tampoco están exentos de legislación, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. No, creo que justo, ya sé que ya nos pasamos como la hora y así, entonces, pues solo agradecer a Pablo por estar aquí. La verdad estuvo súper interesante todo lo que nos presentaste con el índice. La verdad es que conózcanlo, dense ahí un clavado, todo lo que dice, de verdad 10 de 10. También a Comexi por apoyarnos con todo la logística. Y pues nada, muchas gracias por ser parte de esta conversación. Yo también les puse ahí un documento, porque el año pasado la UNESCO hace como este tipo de evaluaciones por país, para ver que justo cómo van en temas de adopción de inteligencia artificial, y se hacen un clavado así muy duro. Lo hicieron el año pasado aquí en México justo con la ANIA, que es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que mencionaba Pablo. Entonces, pues ahí les pongo el documento para que vean cómo estamos en diferentes cosas. Y pues nada, esperamos que desde la mesa sigamos impulsando este tipo de conversaciones porque hay mucho que abarcar. También ya mencionaban como temas de seguridad, de inteligencia artificial, armas autónomas, eso está durísimo. O sea, Rusia y Ucrania es una guerra de robots contra robots y está brutal. Em, También como los semiconductores están redefiniendo la geopolítica internacional y donde México pues ya se está metiendo de alguna forma dentro de esta conversación y de este tablero. También pues la parte como de los principios éticos, los estándares éticos, que fue algo que estuvo impulsando mucho la UNESCO y también la OCDE. Entonces sí, hay mucho que te platicar y pues muchas gracias por haber sido parte de este conversatorio. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.